you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Hace unas pocas semanas, una persona conocida me comentaba que a lo que más teme en este mundo es la mente humana. La mente humana, sí, ese universo único que gravita en cada uno de nosotros, ese continente explorado, pero aún así ignoto, ese túnel oscuro e interminable en el que habitan en retorcida relación el pensamiento, los recuerdos, las vivencias, la conciencia, los traumas, las ambiciones, las emociones, los vicios, el miedo. Quizá por vivir en una sociedad que podríamos catalogar de normal, no acostumbramos a preguntarnos por quienes la comparten con nosotros. Cuando estamos tomando algo en una cafetería, cuando viajamos en el metro o en el avión, cuando paseamos por el centro de una gran ciudad, cuando hacemos cola en la caja de un supermercado, ¿sabemos quién está a nuestro lado? ¿Quién nos mira? ¿Qué le hacemos sentir? ¿Qué está pensando de nosotros? ¿Cuántas veces, al conocerse que alguien en una ciudad cualquiera del llamado primer mundo ha cometido una atrocidad, hemos escuchado decir a los vecinos de esa persona: era un vecino muy amable, era una señora de lo más normal, nunca se le había visto hacer nada raro, llevaba una vida tranquila? Precisamente por lo intrincado de su paisaje, la mente es el refugio de las perversiones, el lugar en el que podemos dar rienda suelta a lo más ignominioso, a lo más depravado, pues allí no existen más jueces que nosotros. Al mismo tiempo, la mente puede, y de hecho es, la fragua en la que cobran vida las más fascinantes creaciones.
el jardín de los sentimientos más puros, de las intenciones más honestas. Por eso, quizá por sus innumerables ramificaciones, por las alteraciones que de un instante a otro puede experimentar, por el poder que tiene, la mente nos provoque tanta incertidumbre. Tal vez el miedo a la mente provenga, sobre todo, del daño que pueda causarnos a nosotros mismos. Bueno, interesante reflexión la que nos deja José Luis. Mucho que decir sobre la mente, sobre la importancia de la salud mental, un tema que hoy en día es un debate abierto en la sociedad, tanto todavía que decir, tanto por investigar, tanto por solucionar. Bueno, nos vamos a quedar con esta reflexión y que cada uno le dé la vuelta que crea conveniente. No hay más remedio. Además, como solemos intentar, cada entradilla tiene algo más o menos cercano que ver luego con el tema del día, del programa. Y en este caso, creemos que la mente y sus misterios tienen mucho que ver con el comportamiento y con la trayectoria de la protagonista de nuestro programa de hoy. Pues otro lunes más, empezamos la semana, que queremos acompañaros, que esperemos os ayude también a hacerla más amena, a empezarla de otra manera. Y lo primero que nos gustaría es agradecer a nuestros oyentes escuchantes, pues ese feedback siempre en relación a los programas que hacemos. Último programa, el lunes pasado, que hicimos un homenaje a la poesía, en ese recordar el Día de la Poesía en concreto, aunque para nosotros todos los días son el Día de la Poesía. Queremos agradecer especialmente a una de nuestras oyentes, Nieves Gómez Soria, que nos acompaña, o que según ella la acompañamos en sus desayunos de los lunes, que nos dejó no solamente su impresión sobre el programa, también nos compartió que Pessoa era su poeta favorito y también muy agradecidos porque nos leyó un par de fragmentos de su poemario. Tiene un poemario titulado Pinceladas Poéticas y nos gustaría compartir con todos vosotros antes de empezar el programa, porque nos parecen pequeños tesoros, este breve poema que ella nos dejó. Poesía escondida. La encontré. Estaba en medio del mar, hablando con los peces. Poesía de agua. En campos de lavanda y orégano, arriba en la montaña. Poesía perfumada. Dibujando siluetas con nubes de algodón. Poesía imaginada. Susurrando al oído palabras de amor. Poesía enamorada. En cuerpos doloridos en camas de hospital. Poesía atormentada. A la vuelta de la esquina, bajo nuestra almohada, desenmascarada se rindió sin remisión y me siguió. Pues una pequeña delicia. Así es, como tú decías, muy agradecidos por el seguimiento y a Nieves en particular por tomarse la molestia de grabarnos un par de poemas. Este que hemos escuchado, como tú has dicho, es de su poemario Pinceladas Poéticas y es una muestra de su buen hacer. Pues nada, Nieves, gracias y que nos sigamos escuchando durante mucho tiempo. Así es. Y para no demorar más el inicio del programa, os voy a dejar como siempre ese teléfono al que podéis compartirnos, pues como Nieves, un poema, una lectura, una canción, lo que os apetezca, o hacernos saber qué temas os podrían interesar dentro de, bueno, pues de estas secciones que Escenario de Palabras toca. Y bueno, ¿qué es el siguiente? Eso sí, coger boli, lápiz, rotu, cincel, martillo, lo que queráis. El teléfono es el 634-037914 y repito,
634-037914. Yo repito porque ya sé que a José Luis no le gusta hacerlo, pero yo lo creo conveniente. Sí que también para él es más difícil. Como nos improvisa esa forma de recitarnos los números telefónicos que tanto os gustan, pues bueno, es complicado hacerlo dos veces iguales, así que es entendible. Sí, me parece muy bien. Además, hoy has incluido, aparte del lapicero, el pincel, la brocha de aguas, has incluido dos elementos, yo creo que te ha traicionado el subconsciente, que tienen mucho que ver también con el programa de hoy. El cincel y el martillo. Sí, bueno, ha sido un poco adrede. Has dado un... Eso te iba a decir. Yo creo que has soltado unas pistitas para que la gente luego diga, ah, mira por qué ha dicho lo del cincel y el martillo. Exacto. Misterio. Bueno, ¿De quién hablaremos hoy? pues eso lo vais a saber enseguida. El propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas. Qué profundo estás hoy. La frase no es mía, sino de Picasso. Pues venga, Picasso, coge la bayeta y a quitar el polvo de los muebles. En fin, qué prosaica eres. De eso nada. Te recuerdo que el título de esta sección fue idea mía. Venga, dilo, que si no revientas. Ahí voy. Panorama de las artes. Y empezamos esta sección de Panorama de las Artes explicando por qué vamos a hablar de la artista de la que vamos a hablar. Y es el caso de que a mí personalmente me gusta mucho leer o saber sobre la biografía de estas mujeres a lo largo de la historia, artistas que quizá no han sido debidamente reconocidas y saber un poco cuál es su historia. En este caso estamos hablando de Camille Claudel, que en el fondo creo que ha sido más conocida por su relación con un artista renombrado francés que como autora ella misma de gran talla, ¿no? Camille Claudel es pues una genial escultora que cautivó a Rodin, pero terminó encerrada en un psiquiátrico atormentada por su sombra. Le enseñé dónde encontrar oro, pero el oro que encontró es solo suyo. Eso dijo el célebre artista francés Auguste Rodin, de quien los críticos calificaron a finales del siglo XIX como la única escultora en cuya frente brilla el signo del genio. Hablaban de Camille Claudel, la discípula más talentosa de quien es considerado como el padre de la escultura moderna. Su talento fue equivalente e incluso hay quien afirma que la escultora ayudó a dar forma a alguna de las grandes obras del maestro, por no decir que éste las robó directamente, según varios biógrafos. Lo que es seguro es que si Claudel hubiera nacido hombre, su reconocimiento hubiera sido otro. Cuando Rodin la tomó bajo su ala, ella tenía apenas 19 años y él 42, y su extraordinaria precocidad era evidente. A los 20 años produjo su primera gran obra, Retrato de Paul Claudel a los 16 años, obra realizada en 1884 y que consistía en un busto de arcilla de su hermano menor, un talento igualmente precoz que se convertiría en un gigante de la literatura francesa. Rodin resultó ser un gran estímulo creativo para la joven escultora, pero el intenso vínculo también dio frutos en la obra del veterano artista. Fue una relación compleja y finalmente Claudel sintió la necesidad de liberarse de su mentor, ya que no sólo había sido su alumna, sino también su asistente, su musa y su amante. La única manera de obtener reconocimiento por su propio trabajo y de que su talento creciera independientemente del de él, según sentía, era separarse. Pero aunque su talento ardería intensamente durante algunos años después de la separación, su vida creativa
duró trágicamente poco. Terminó internada durante 3 décadas en un sanatorio hasta que falleció en 1943, sola y olvidada. Pocos recordaban que en su juventud había sido considerada la más grande escultora de su generación. Hay que anticipar a nuestros escuchantes que se trata de una historia con mucha tormenta interior en el alma de los protagonistas y con un final, como ya ha quedado claro, bastante dramático. Pero bueno, es la historia pura y dura y así se vivió y así hay que contarla. Pues vamos a ver cómo se llegó a eso y qué pasó después en la vida de Camille Claudel. Camille Claudel nació en 1864 en un pueblo llamado Fère-en-Tardenois, Francia, cuando el espacio para las escultoras era casi nulo. Desde que Louise Athénès la alumbrase, la odió. Ella esperaba un varón que sustituyera a su primer hijo, fallecido con tan solo 15 días un año antes. Pero nació Camille y fue incapaz de redirigir el amor que sentía por Charles Henry, aquel niño, hacia ella. Absolutamente incapaz. Después, el rechazo, que se extendería ya al resto de su vida. Rechazo a amamantarla, a cogerla, a besarla. Hasta su olor le disgustaba. Desde muy pequeña comenzó a llamarla la usurpadora, porque había ocupado el lugar de su hermano. Se lo reprochaba directamente a ella. ¿Alguien se puede imaginar lo que es crecer sin el amor de tu madre? Y ya no solo eso, sino saber que te odia por algo que tú no has hecho, por algo que le pasó a tu hermano mayor, al que ni siquiera conociste. Su padre, Louis Prosper Claudel, trabajaba en finanzas y en 1876 fue trasladado a Nogent-sur-Seine, un centro de producción de cerámica y hogar de varios escultores. Fue allí donde su hija mayor, de 12 años, comenzó a crear piezas con arcilla local y ya se veía su capacidad para reflejar en ese material los rostros de sus seres queridos. Sometía a sus hermanos y a la cocinera de su familia a largas sesiones de posado y también les encargaba amasar la escayola, los procesos de cocción. Un juego que persistió al hacerse mayor y que no gustó en absoluto a su madre, que la veía como una futura esposa, madre y artista del hogar. Aunque su madre le dijo que ser artista era inapropiado para una dama, su padre se tomó en serio su vocación y consultó a un vecino, Alfred Boucher. Alfred Boucher era uno de los escultores más influyentes de la época, cuyos estudiantes incluyeron a Modigliani, Leyer y Chagall. Entusiasmado con el talento de la joven, se convirtió en su mentor. En 1882, Paul Dubois la admite en la Escuela de Bellas Artes. Llega a París en 1883 con el fin de perfeccionar su técnica e ingresar en la Academia Colarossi, una escuela de arte progresista que era una de las pocas que admitía mujeres y les permitía dibujar modelos masculinos desnudos. Boucher iba cada semana a inspeccionar su trabajo, pero en 1882 se le presentó la oportunidad de irse a Florencia,
y, como no quería dejar a Camille sin maestro, convenció a su amigo Auguste Rodin para que aceptara a su protegida como alumna. Rodin, quien ya era un escultor de renombre mundial, quedó impresionado por el trabajo de Camille. Ella esculpía y dibujaba en aquel tiempo otros retratos de sus allegados cuya fuerza expresiva reconoce su maestro. En los de su hermana Louise o su cuñado Ferdinand de Massary saca músculos y relieves de un rostro, subrayando el carácter de sus modelos. Además de la evidente influencia de Rodin, tuvo otras influencias, las del Renacimiento florentino y el estilo de Donatello y la escultura barroca francesa. Al año siguiente empieza a trabajar en su taller, posa para Rodin y colabora en la realización de las figuras de La Puerta del Infierno. El rostro y el cuerpo de Camille invaden las obras de Rodin en esa época, volviéndola más carnal, más viva y más dulce. Sí, lo cierto es que resulta sorprendente, bueno, no tanto la situación de la mujer en aquella época, ¿no? En las familias, la mujer cuando nacía se la preparaba, incluso se la cultivaba, pero para ser un complemento perfecto de los caballeros, de los hombres, ¿no? La mujer perfecta, la ama de casa perfecta, la señora perfecta. Pero sí que resulta particularmente curioso ese antagonismo que existía por parte de la madre. Yo, leyendo esto, escuchando esto, considero que esa mujer estaba enferma. Porque hombre, yo puedo entender, y es lógico, el dolor de una madre al perder a un hijo con 15 días. Pero cuando lo normal sería tener otro hijo, y sea lo que sea, chico o chica, volcar en ese nuevo ser todo tu amor, ese amor que no has podido dar al primero, y en vez de eso, hacer todo lo contrario, llegar a despreciarla, a ignorarla, a odiarla. Yo creo que eso es de una mente enferma, no de una mala persona, pero sí de una persona con la mente enferma, que es un poco lo que en la entradilla comentamos, el poder de la mente, Ujú. los laberintos de la mente y hasta qué punto nos puede perjudicar, y con nosotros a los que nos rodean. No puedo decir mucho más de esta situación, porque es una situación, tuvo que ser para Camille, tuvo que ser insoportable, desquiciante y sobre todo muy, pero que muy doloroso. Afortunadamente sí que cuentan en todas estas biografías que hemos leído de ella, que contaba con ese amor incondicional del padre, que ya viendo la actitud de su mujer, optó por ser el padre y madre, y a veces quizás pecar de consentir ese carácter un poco impetuoso de Camille que se repitió durante toda su vida. Ella hacía realmente lo que quería, lo que le apetecía. Ella descubrió de joven su vocación hacia la escultura, hacia el modelado, y pasaba por encima de cualquiera. Era una niña de carácter, de mucho carácter. Pues hombre, en el fondo, a la larga parece que ese carácter le dejó una mala pasada, pero también considero que tener carácter desde joven, sobre todo cuando la vida te ha puesto el camino lleno de adversidades, es bueno para superarte, para no rendirte, para hacerte un hueco en esta vida, aunque sea a codazos, y sobre todo si tienes una mente decidida en un trabajo creativo, como puede ser en este caso la escultura, es necesario por lo menos para decir, aquí estoy yo y esta es mi obra. Judith Cladel, novelista, crítica y dramaturga, así como biógrafa, en este caso escribió la biografía de Auguste Rodin en 1936, describe su relación en el taller. La hizo venir al taller de la Rue de l'Université, la inmiscuyó en sus propios trabajos y durante 4 o 5 años ella fue su constante colaboradora. Le confiaba el modelar las manos y los pies de las figuras que él componía. En 1883, cuando Camille tenía 19 años y Rodin 43, él le escribió una carta de amor. Feroz amiga mía, esta noche recorrí durante horas sin encontrarte nuestros lugares. Cuán dulce me sería la muerte. ¿Por qué no me esperaste en el taller? Camille,
Mi amada, a pesar de todo, a pesar de la locura que siento venir y que será obra tuya si esto continúa, ¿por qué no me crees? Abandono mi Dalú, la escultura. Hay momentos en los que francamente creo que te olvidaré, pero en un solo instante siento tu terrible poderío. Ten piedad, malvada, no puedo más, no puedo pasar ya un día sin verte. Si no, la atroz locura. Se acabó, ya no trabajo, divinidad malhechora, y sin embargo te amo con furor. Mi Camille, tranquilízate, no tengo amistad con ninguna mujer, y toda mi alma te pertenece. No puedo convencerte y mis razones son impotentes, mi sufrimiento no lo crees. Déjame verte todos los días. No dejes a la fea y lenta enfermedad apoderarse de mi inteligencia, el amor ardiente y tan puro que siento por ti. En fin, piedad querida, y tú misma serás recompensada. Rodin. La contrató como su asistente. Eran años de colaboración, intercambio y fusión, en lo creativo y lo sentimental, tanto que entre ambos se estableció una especie de contrato. Rodin escribió: De hoy, 12 de octubre de 1886 en adelante, no tendré otra alumna que a la señorita Camille Claudel y la protegeré a ella sola por todos los medios a mi alcance. Ya no aceptaré otras alumnas para que no surjan, acaso, talentos rivales, aunque no creo que se encuentren con facilidad artistas tan naturalmente dotadas. En el mismo escrito se comprometía a casarse con ella. Pronto se volvieron amantes, lo que causó gran revuelo, dado que él le doblaba la edad y tenía una relación con otra mujer. Se convirtió en su compañera durante algunos años, en su modelo y su musa, inspirando obras como la de Ned o Fujitamor. Octave Mirbeau, escritor y crítico de arte, proclamó su genio, ya que a pesar de la influencia de Rodin en la obra de la escultora, ella muestra un toque personal y femenino. En el apogeo de estos años de pasión y trabajo, Camille Claudel esculpe obras que pasaron a la posteridad, cuyo desequilibrio y fluidez de las formas revelan un gran virtuosismo. Su obra en general refleja su gusto por la técnica, los materiales de color y la puesta en escena. Sin embargo, lo de ellos iba más allá de lo sexual. Aunque la relación era tormentosa, se querían, se inspiraban e influenciaban mutuamente y el trabajo que hacían juntos era profundo. Rodin y Claudel trabajaron exquisitamente mano a mano, literal y metafóricamente. Rodin no sólo modeló las manos de Claudel en muchas piezas, sino que ella modeló muchas de las manos, así como pies y cabezas de algunas de las obras más monumentales de Rodin, como Las puertas del infierno. Durante los años que vivieron y trabajaron juntos, produjeron algunas de las mejores obras de sus respectivas carreras. Camille Claudel convivió con Rodin durante años de profunda complicidad artística, durante los cuales creó, por ejemplo, el busto de La pequeña castellana y El gran vals, y una representación expresionista de una anciana demacrada, Claude. Una de ellas, Sakuntala, más tarde titulada El abandono, encuentra un tema común con las esculturas eróticas de parejas jóvenes de Rodin. Pero la de Claudel, inspirada en Sakuntala, del poeta indio de los siglos IV y V, Kalidasa, es romántica y dolorosamente tierna. Cuando fue expuesta en yeso en el Salón de los Artistas Franceses de 1888, recibió una mención honorífica. El crítico André Michel elogió su profundo sentimiento de ternura, a la vez casta y apasionada, una impresión de temblor,
de ardor contenido. La que le siguió fue igual de maravillosa, el gran vals, en el que una pareja desnuda se arremolina en una danza sensual. Pero el gobierno francés consideró que el pas de deux desnudo era demasiado escandaloso para una obra hecha por una mujer. Claudel, siempre esperanzada de que la comisionaran alguna de sus creaciones, cubrió sus cuerpos con velos drapeados. De nada sirvió. A diferencia de su famoso mentor, Claudel nunca recibió un encargo público, aunque expuso regularmente su trabajo durante los años en que estuvo activa, y fue frecuentemente elogiada por los críticos por su extraordinario talento. Anhelaba tomar sus creaciones de yeso en metal, pero se quedaban en lo que podrían ser, sin jamás realizarse completamente. Lo mismo le ocurría con su vida personal. Rodin le juraba amor eterno y hasta llegó a prometerle matrimonio mientras seguía manteniendo una relación estable con Rose Beret, su fiel compañera hasta el fin de los días. Claudel le dio a Rodin la felicidad de ser siempre comprendido, de ver sus expectativas siempre superadas, lo que era una de las grandes alegrías de su vida artística. Ella, no obstante, era quien pagaba el precio de los chismes sobre su relación amorosa. Un escándalo que la había apartado de su familia y que, a pesar de su talento, dificultaba que la vieran como algo más que la novia de Rodin. Es terrible estar tan abandonada. Estaba por cumplir los 30 años y durante las siguientes 2 décadas se esforzó por abrirse camino como artista. Su estilo se volvió muy diferente al de su ex maestro y amante. Poco a poco, Camille Claudel deseaba emanciparse de la tutela de su maestro y de la influencia de su amante, para dedicarse exclusivamente a su carrera. Rodin no renunciaba a Violette, a la que mantuvo alejada de sus amigos cultos, mientras junto a Camille frecuentaba los ambientes artísticos y culturales más importantes del París de la época, y pasando juntos largos periodos fuera de la ciudad. El tiempo transcurría y Rodin no tenía intención de abandonar a Auguste Violette. Se alejó de él hasta separarse definitivamente del escultor en 1892. Aquella situación sentimental sería la inspiración de una de las obras más importantes de Camille, el conjunto escultórico La Edad Madura, una ácida alegoría sobre el paso del tiempo y el peso del destino. Entre 1894 y 1895, Claudel demostró su originalidad con sus apuntes tomados del natural por su inspiración y su desarrollo técnico, mediante el recurso a materiales difíciles como el ónice o el alabastro. Se trata de obras esculpidas que tienen en común su tema inspirado en lo cotidiano, su tamaño reducido y la mezcla de sus materiales en las versiones terminadas, bronce-piedra o bronce-mármol-ónice. La Edad Madura de 1895 fue muy bien recibida y un crítico escribió: «Ya no podemos llamar a Mademoiselle Claudel una estudiante de Rodin, es su rival». Muestra lo que muchos han interpretado como la situación de Claudel con Rodin y Violette. Bueno, en este caso además, porque además de leer las biografías, nos hemos visto las películas que se hicieron, una en 1988 y otra más posterior, creo. Una es La Pasión de Camille y la otra es simplemente Camille Claudel, con Juliette Binoche, que es la de Camille Claudel, y la otra artista también que es muy buena, jolín, se me ha ido bueno, me volverá, creo yo, a la mente el nombre. Bueno, pues en esas películas se ve un poco ese amor tormentoso que mantenían ambos, dos personas con caracteres muy fuertes, con una visión muy arraigada propia de sus obras, de lo que querían conseguir, y con la diferencia que Rodin era un artista reconocido en todo el mundo, en Francia y en todo el mundo, y sin embargo ella no pasaba de ser la alumna de Rodin, cuando no la amante de Rodin, ¿no? Sí, sí, es lo que antes comentábamos, que al ser mujer pues siempre estás en segundo plano, eres menos reconocida, tienes menos ayudas. Y bueno, si en vez de ser una mujer hubiera sido un hombre, pues
el alumno quizá hubiera superado al maestro en todo. Me imagino que no hubiera sido amantes, o sí, quién sabe. Pero en el plano artístico, si el alumno llega a ser, pues, eso, tan bueno como Camille, pues posiblemente le hubiera superado a su maestro y no hubiera pasado nada. Hubiera habido un Rodin espectacular y luego un alumno X que hubiera sido, pues, como él o mejor. Pero al ser mujer, pues ahí tenemos la situación. Pero también lo que es curioso es la actitud de él, ¿no? A su pareja, digamos, porque no estaban casados, Rose Bennett, la tenía como su mujer en su casa y a su alumna, a su amante, pues al ser artista era con la que compartía eventos y celebraciones y exposiciones. Aquí me viene haciendo un poco chiste en este drama, la famosa canción de Anthony Machín. ¿Cómo es posible querer a dos mujeres a la vez y no estar loco? Pero bueno, Sí, además la Rose Beret era humilde, era de familia humilde, ella era costurera, creo, y tenía un tallercito. No estaba, o lo que sus amigos decían de ella era que no estaba a la altura intelectual de Rodin, por eso no la llevaba a los eventos, ¿no? Sin embargo, con Camille Claudel tenía esa parte, sobre todo, yo creo que artística, de lo que se puede hablar, de temas en común, que se sentía comprendido cuando la otra era la mujer de casa, la que le mantenía la ropa limpia, la casa limpia, la comida, pues eso, la eterna figura de la ama de casa prudente, abnegada, silenciosa, que se limitaba a esperarle mientras él hacía su vida fuera, porque antes de Camille Claudel ya se conocían diferentes amoríos de Rodin. mm, sí, es algo curioso, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿eh? Que tienes una mujer, como tú dices, en casa para que te haga la labor de casa, a la que no dudo de que quisiera, pero también de la que se avergonzaba con sus iguales. Al no tener esa cultura, ni ese talento, ni esa visión artística, pues ¿quién la va a presentar en sociedad? Es mejor tenerla en casa oculta. Bueno, como muchas veces comentamos, no vamos a ser jueces de nadie. Era la época y cada uno es como es, y si esa mujer lo soportaba así, pues tendría sus razones. Oye, que quizá a su manera eran terriblemente felices. Porque aquí yo la que veo que no sufre del todo, perdón, aquí la que veo que no goza del todo es Camille, que poco a poco va viendo como al ser mujer está siendo siempre criticada y casi casi menospreciada, salvo en contadas ocasiones. Y por parte de Godin, pues tampoco ve que da el paso para llevar una vida plena. En el fondo también, pues lo que solemos decir siempre, depende de quién te cuente la historia, han ganado unos o han perdido Así es, así es. otros, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues te tienes que fiar un poco de lo que se cuenta a través de todas las documentaciones que se han recogido y lo que te decía, sí. pues depende de quién nos cuente la historia. Eso es. A mí lo que de verdad me da pena es que si esta mujer era tan buena como dicen, que no lo dudo, precisamente por ser mujer, su obra no fue valorada ni reconocida como se merecía. Esa es la gran pena, que el mundo del arte y todos los que aman el arte salen perdiendo siempre. Bueno, pero eso ha pasado en muchas, Sí, por en supuesto muchas que sí. otras disciplinas. Mira, por ejemplo, aquella vez también que descubrimos en ese grupo de las Sin Sombrero, coetáneas de la generación del 27, a Maruja Mayo, una gran pintora, amiga íntima de Salvador Dalí, por ejemplo, y tampoco ni siquiera por él se ha oído nunca alabanza, ¿no? A su Ujú. pintura, a su Sí, obra, sí, y eran amigos, ¿no? sí, Pero bueno, pues era mujer también sí. y bueno, pues como ha ocurrido a lo largo de la historia, nada Eso nuevo es. que contar. Ay, tendremos varios casos que poder Muchos, eh, muchos. hablar de ellos, pero bueno, vamos a seguir con la vida de Camille Claudel y de Auguste Rodin. Para afirmar su propia identidad creativa, rompiendo totalmente con la de Rodin, inventa nuevos temas. En estas escenas intimistas y delicadas, inauguradas audazmente por Las Habladoras, recrea y trasciende breves momentos de la vida cotidiana. La ola está bajo la influencia directa de Okusai y del japonismo. Estas dos obras llenas de energía y de vida figuran entre sus composiciones más famosas. El talento de Claudel era evidente, pero la envidia y el machismo de la época hicieron que fuera objeto de comentarios desafortunados
que ponían en duda su capacidad artística. La sombra de Rodin era demasiado larga y la artista empezó a tener una relación de amor-odio. Amaba al maestro con toda su alma, pero también lo odiaba por recibir él todo el reconocimiento público, constantes encargos y alabanzas. Ella era su simple alumna y amante. Sin embargo, su carrera en solitario nunca despegó del todo y la tensión comenzó a notarse. Para un hombre, ser escultor es un desafío constante al sentido común. Escribiría años más tarde su hermano Paul Claudel. Para una mujer aislada, especialmente una con el carácter de mi hermana, es una pura imposibilidad. Ojalá hubiera estado equivocado, pero la salud mental de Camille se deterioró. A pesar de la separación de 1892 a 1898, Rodin continúa la protección artística de Camille. Envía cartas de recomendación a los críticos de arte más destacados de la época y busca el respaldo de estas recomendaciones con las firmas de Gustave Geffroy, Octave Mirbeau, Roger Marx, Matthias Morhardt, Raymond Bouyer y Gabriel Muguet. Ellos no solo respaldan las recomendaciones, la proponen para encargos y la invitan a los salones de vanguardia como la Libre Esthétique de Bruselas y el Salón de la Société Nationale de Beaux-Arts. En julio de 1895, Rodin interviene ante el director del Ministerio de Bellas Artes para lograr que le sea encargada a Camille una obra para el Estado. Como resultado de esta solicitud surge el asunto de l'âge mûr, la edad madura. Tras el encargo del Estado francés, se realizó la segunda versión de l'âge mûr en 1895. La obra fue pagada en 1898, pero nunca llegó a ser entregada al depósito de los mármoles. En 1902 y 1913 se realizaron 2 fundiciones en bronce de la obra. La segunda versión de la obra se inscribe en la estética del Art Nouveau. Mientras sus obras alcanzan cierto éxito y aparecen con frecuencia artículos sobre ella en las revistas de arte, en medio de una crisis emocional, Camille se encierra en su taller, se aleja del mundo y en diciembre de 1905 realiza su última gran exposición. La última pieza que se sabe que terminó es de 1906. Camille Claudel sufre dificultades materiales, económicas y de comportamiento que no le permiten seguir trabajando. Su resentimiento hacia Rodin alimenta su demencia. Mira, he buscado la actriz que daba vida a Camille Claudel en esta versión de 1988. La película es La Pasión de Camille Claudel. Me parece una versión muy bonita en la que trabaja también Gerard Depardieu y la artista es Isabelle Adjani. Sí, hombre, Muy conocida también. por supuesto. Y la otra es la versión de 2013 que es simplemente Camille Claudel. Bueno, pues son 2 películas que realmente no tienen mucho que ver, ¿no? En la primera, la de La Pasión de Camille Claudel, sí que cuenta un poco la vida, esa cronología de su vida hasta su final tan funesto, y sin embargo la segunda se centra más en el tiempo, en un tiempo concreto en el que ella estuvo en el manicomio. Ujú. Pues vamos a seguir con la historia de esta mujer. Rotas las relaciones definitivamente con Rodin, lo cierto es que éste la apoyó profesionalmente, consiguiéndole numerosos encargos a través de su nutrida red de contactos, algo que supuso un soporte esencial para una Camille que ya padecía graves trastornos psicológicos. Sus crisis nerviosas se agudizaron y comenzó a destruir sus obras. Vivió recluida en su casa-taller en medio de la miseria. El único que la apoyaba era su padre, quien se negó reiteradamente a internarla como le pedían sus familiares directos. No fue el caso de su madre y de su hermano Paul. Su madre la odió desde el momento de su nacimiento por no haber sido un varón. Su hermana la envidió toda la vida. Tenía más encanto, talento y belleza que ella, sin duda alguna. Tal vez por eso la eclipsaba delante de su padre. Tal vez por eso la envidia se fue transformando en odio. El 3 de marzo de 1913 muere su padre,
y el 10 de marzo la internan en el Hospital Psiquiátrico de Villeval. Para julio de ese mismo año su hermano Paul la hospitaliza en Mont-de-Verges, manicomio del cual, a pesar de su recuperación, nunca salió. Su madre la consideraba un peligro para sí misma. El certificado médico original de 1913, encontrado en un hospital suburbano de París, decía que estaba mal vestida y absolutamente sucia, y vivía aterrorizada por lo que ella llamaba la pandilla de Rodin, que supuestamente había llevado a cabo ataques criminales contra ella. La brillantemente dotada escultora fue diagnosticada con un estado de psicosis delirante y languideció en un manicomio durante los últimos 30 años de su vida. He caído en un abismo. Vivo en un mundo tan curioso, tan extraño. Del sueño que era mi vida a esta pesadilla. Le escribió a un amigo desde el sanatorio. Quiso escaparse de la sombra de Godin, pero aislada se fue hundiendo en la oscuridad. Rara vez recibía visitas, ya que su familia las prohibió. Ni su madre ni su hermana acudieron ni una sola vez al sanatorio mental a visitarla. Ya no a sacarla de allí, simplemente a verla durante unas horas. Ambas fallecieron sin acercarse a los muros de piedra de Mont-de-Verges y sin volver a enfrentarse a los maravillosos ojos azul oscuro de Camille Claudel. Su hermano Paul, aunque le escribía cartas, solo la visitó apenas una docena de veces. Es terrible estar tan abandonada. Le escribió al médico del asilo en 1915. No puedo evitar sucumbir al dolor que me abruma. Quizá más triste es el hecho de que nunca más volvió a moldear un trozo de arcilla. Pese a la insistente advertencia de los médicos del centro que pedían a la familia que la acogieran en su casa, entendiendo que podía llevar una vida normal contando con el apoyo familiar, su madre siempre se negó y después de su muerte, su hermano Paul mantuvo ese veto. El 3 de marzo de 1930, Camille escribe una carta a su hermano Paul. Querido Paul, hoy 3 de marzo es el aniversario de mi secuestro en Villevrad. Hace 17 años que Rodin y los marchantes de obras de arte me enviaron a hacer penitencia a los asilos psiquiátricos. Después de apoderarse de la obra de toda mi vida sirviéndose de B para ejecutar su siniestro proyecto, me hicieron cumplir años de prisión que bien se merecían ellos. B no era más que un agente del que se sirvieron para tenerte al margen y utilizarte para dar este audaz golpe que salió tal y como habían planeado gracias a tu credulidad y a la de mamá y de Luis. No olvides que la mujer de B es una antigua modelo de Rodin. Ahora ves la maquinación de que fui objeto. ¡Qué bonito! Todos aquellos millonarios lanzándose contra una artista indefensa, ya que los señores que colaboraron en tan buena acción son todos más de 40 veces millonarios. Parece que mi pobre taller, algunos pobres muebles, algunos útiles construidos por mí misma, mi pobre menaje, todavía excitaban su codicia. Como la imaginación, el sentimiento, lo nuevo, lo imprevisto que surge de un espíritu desarrollado, es algo que les está vedado, cerrados de mollera, cerebros obtusos, eternamente ciegos a la luz. Les hace falta alguien que les provea. Ellos lo decían. Nos servimos de una alucinada para encontrar los temas. Tendría que haber al menos algunos estómagos agradecidos que supieran compensar a la pobre mujer a la que despojaron de su genio. No, una casa de locos, ni siquiera el derecho a tener mi propia casa. Parece que el principal beneficiario de mi taller es el señor Ebrard, editor de obras de arte, calle Royal. Allí se precipitaron todos mis bocetos, más de 300. Parece que ya unos años antes de mi marcha de París, los bocetos que hacía en Villeneuve tomaban el camino de su casa. ¿Por qué milagro? Dios sabe. Los encontré en su casa copiados en bronce y firmados por otros artistas. Realmente es demasiado fuerte. Y condenarme a prisión perpetua para que no reclame. Todo esto sale en el fondo del cerebro diabólico de Rodin. Solo tenía una idea, que cuando él muriera
Yo podría alzar el vuelo como artista y llegar a ser más que él. Era preciso que consiguiera tenerme entre sus garras después de su muerte igual que en vida. Era preciso que yo fuera desgraciada, muerto él igual que vivo. Lo ha conseguido punto por punto, porque lo que es desgraciada lo soy. Puede que no te importe mucho, pero lo soy. Estoy muy aburrida de esta esclavitud. Me gustaría mucho estar en mi casa y cerrar bien la puerta. No sé si podré realizar este sueño, estar en mi casa. No tengo noticias de tus hijos. Muchos saludos para ti y tu familia. C. Para entonces, en medio del caos y el horror de la Segunda Guerra Mundial, había quedado reducida a un oscuro detalle en la historia del arte, recordada simplemente, si es que se la recordaba, como la musa y amante de Rodin. Paul la visitó 7 veces durante el tiempo que estuvo encerrada. Cuando Camille murió, Paul se negó a pagar el sepelio. Falleció en 1943 a los 78 años y fue enterrada en una fosa común, en una tumba sin nombre, solo con los números 1943-N392, en el pequeño cementerio de la institución mental de Mont-de-Verges. En total, 30 años de injusta reclusión en un sórdido lugar en el que se le negaron las visitas y en el que murió sin realizar una sola obra. Aún así, la escultora dejó una obra de apabullante talento. Su naturalismo tenía rasgos de impresionismo y simbolismo, buscando siempre la emoción que se traduce en un exquisito dramatismo gracias a un perfecto dominio de las técnicas y a su enorme sensibilidad. Gracias a ella se demostró que es posible esculpir la emoción. Después de la guerra, Claudel siguió en un triste olvido, pero con el tiempo sucedió algo maravilloso. Fue redescubierta, no solo como modelo o compañera de cama de Rodin, sino como lo que siempre anheló, una artista importante por derecho propio. Aunque ella misma destruyó gran parte de su trabajo y otras de sus obras se perdieron, varias de sus creaciones fueron fundidas en bronce años después de haber sido modeladas por su marchante parisino, Eugène Blot. Se empezaron a montar exposiciones de su obra, incluso en el Museo Rodin de París, que había abierto sus puertas en 1919 sin cumplir el deseo del escultor de que incluyera una sala Camille Claudel. A la muerte de Paul Claudel en 1955 se levantó el veto que existía en la familia acerca de Camille, y los descendientes quisieron darle una tumba digna. Escribieron a Mont-de-Verges solicitando la ubicación exacta de su tumba y la exhumación para su traslado. La institución les contestó que la tumba había desaparecido, ya que la institución había necesitado una serie de ampliaciones y se habían utilizado los terrenos del pequeño cementerio donde se enterraba a los pacientes olvidados por sus familias. Desde la década de 1980 se fue despertando un creciente interés por su vida y su obra, con películas, numerosas biografías e incluso una obra de teatro y un ballet, muchos centrados en su intensa relación con Rodin. Luego, en 2003, Nogent-sur-Seine organizó su propia exposición de Camille Claudel. Para la pequeña, tranquila y pintoresca ciudad a orillas del Sena, con sus apenas 6.000 habitantes, se trataba de un proyecto audaz. Y resultó más que acertado. La muestra atrajo a 40.000 visitantes. Inspirada por este éxito, Nogent-sur-Seine se propuso construir un nuevo museo, dedicado a la olvidada escultora. El Museo Camille Claudel fue inaugurado en 2017, en la casa en la que la adolescente artista produjo sus primeras obras. Habían pasado 75 años desde su muerte y alrededor de un siglo desde que se había dejado de apreciar su genialidad apropiadamente. Un gran error, como atestiguan
las 90 obras que sobrevivieron. Y si los que nos escucháis tenéis curiosidad, a través de internet se pueden ver tanto las obras que están en el Museo de Rodin, así como en el Museo de Nogent-sur-Seine, para poder apreciar realmente la maravilla de las obras de Camille Claudel. A mí de todo esto, de lo único que me quedan ganas es de pillar a la madre y a los hermanos y darles de tortas. Porque una cosa es, bueno, una cosa es gorda, ya es como antes hemos comentado, despreciar a una hija o apartar un poco a una hermana por envidia, pero otra cosa es recluir a una hermana 30 años en un sanatorio mental en contra de la opinión de los médicos y encima sin ir a visitarla. Eso para mí no, lo de siempre, hay que ponerse en la época, en las circunstancias, en el momento, pero eso para mí no tiene ningún tipo de justificación. Ninguna, ninguna. Y es una gran pena. De lo malo, si después de casi un siglo se hizo este homenaje a Camille Claudel y su nombre hoy es reconocido, pues ni tan mal, porque cuánta gente parecida habrá habido que no se sepa ni que existieron. Así es, y sobre todo mujeres, posiblemente. Ah, no, por supuesto que sí. Mm. Hombres también, porque somos muchos en el mundo y todos no podemos tener, o no pueden tener la suerte de triunfar ni de tener un mentor que les ayude y luego una crítica y lo de siempre, nacer en el momento justo y estar en el lugar oportuno. Pero en el caso que nos ocupa, un artista de esta calidad, con esta mentalidad tan creativa, tan obsesiva en su trabajo, es una gran pena que acabaría así. Mucha pena. Ya que tenga o no suerte con su amante, eso ya son cosas personales, eso es lo de menos, pero que acabe 30 años de su vida en un manicomio, por muy bien que estuviera alimentada y cuidada por los médicos, no tiene perdón de Dios, como se suele decir. Bueno, sobre lo de las familias, es un poco lo que decíamos al principio. Realmente nosotros nos tenemos que fiar de lo que cuentan. No hemos estado allí, no hemos sabido, bueno, el origen de una determinación así, sobre todo no tanto por parte de la madre, sino por parte del hermano, cuando lo que se cuenta de la relación entre Camille y Paul era de una complicidad increíble. De hecho, cuando él era joven y habló de su posible vocación como poeta y su madre le dijo que eso era una indecencia, que ni lo pensara, que se dedicara a estudiar, era la propia Camille la que le conseguía poemarios y libros como de Baudelaire para que su hermano alimentara esa pasión por la poesía y le animaba a escribir y le hacía que leyera todo lo que escribía, ¿no? Una preocupación por la vocación y la pasión de su hermano. Sería de agradecer o sería gracias a la preocupación y el celo de su hermana, pues él la pagara así, ¿no? De aquella manera. Pues sí, como tú dices, no sabemos los porqués ni las circunstancias, pero visto así en frío es bastante deprimente, sí. Ujú. Muy mal por parte de este Paul Claudel. Pero bueno, sin más, no vamos a entrar en juicios de valor de algo que desconocemos. Y si tenía sus razones, pues mira, pues hizo lo que tenía que hacer y punto. Pues bueno, nosotros hemos hecho también lo que teníamos que hacer y punto. Aquí vamos a terminar, ¿te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues entonces queda lo que ya sabes que queda, que todo el Vale, mundo está esperando. vale, pues voy. Y me imagino que te refieres al número de teléfono, ¿no? Nuestro. Pues me supongo. Vale. Hola a todos los escuchantes. Hablo bajito porque estamos en el estudio artístico de Auguste Rodin. Está con sus alumnos tallando una escultura y no quiero molestar. Así que el teléfono es el 634 03 79 14. Perdón. Es que me ha mirado de mala manera Auguste Rodin y lo digo rápido. 634 03 79 14. Perdón.
Pues no, sin palabras. Que paséis una muy buena semana. Una semana estupenda. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.